Buenas Buenas, noches. buenas, chinitos, ¿cómo están todos? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señor, claro que sí. Profe, es que hoy en la tarde pues el monitor me notificó por el grupo. Jean Baptiste. Necesariamente el tratamiento cinematográfico es un tratamiento bien trabajado. No es un tratamiento grotesco, o sea, las escenas que se ven ahí en el tema de las 10.000 personas en la plaza, uno sabe porque es la sugerencia, pero exactamente no es una condición que uno vea, uy, Dios mío, aquí el morbo en todo su esplendor, no, no lo es. Sí, es verdad, es manejado desde el lado muy profesional. Sí, pero que existe, existe, obviamente. Querido Aldo, ¿tienes la mano levantada? Buenas noches, qué pena, profe, es que yo voy conduciendo, pero estoy escuchando la clase Sí, señor, sí, y pues lo que pasa es que cuando uno lee y no tiene la capacidad de visualizar o de oír, no, es diferente la percepción también, porque la narrativa es la que hace realmente que uno tome una postura u otra y según lo que uno entienda, lo explícito que sea el escritor, es lo que le hace a uno coger una postura u otra. Cuando uno claro. lo ve en película y eso, pues cambia la percepción de uno un poquito, porque puede interiorizar de uno tanto en los personajes, porque lo está viendo. Pero cuando uno no está viendo y le hacen la narrativa, Sí, lo que hace es crear en uno como un poquito de... Lo que hace es crear en uno... estamos pasando por una zona compleja. Ahora que se nos pueda organizar, Fabio, esto Aldo le vuelve, Aldo, es que te perdiste en señal, entonces, de todas maneras, ahí ya tal vez intenta. Profe, ya me voy a ubicar en un lado para escuchar la clase. ¿Listo, profe? Qué pena. Ah, no, tranquilo, su merced puede ir escuchando, ahí va recibiendo la señal y va manejando la cosa. Querida Kimberly, Bueno, adelante. muchas gracias. No, señor. Hola, profe. Buenas Buenas noches. tardes, noches ya, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, pues yo quería dar mi punto de vista con relación a la película. Yo cuando estaba en el colegio vi esa película y pensaba exactamente lo que dijo Esperanza. Qué asco, ese man tan depravado, todo, o sea, horrible, ¿sí? Ahorita que tuve la oportunidad de ver la película nuevamente, yo dije, pues en realidad el señor estaba en busca de su identidad, de su personalidad, ¿sí? Como que ya es otra perspectiva, y bueno, y qué rico que le dimos como o bueno, que yo le di la oportunidad nuevamente de ver esa película, porque a mí al inicio, o sea, cuando me la vi hace, ¿qué? 3 años, yo decía, uy, no, qué asco, sí, y me daba así como ganas de vomitar súper asquienta, pero en serio, ayer le di la oportunidad y muy buena la película. Sí, qué bueno, sí. Entre otras cosas, a veces, como les he contado en una que otra oportunidad, es muy difícil dentro de una película ajustarse específicamente al libro, porque, pues, digamos, el diálogo no es lo mismo. Fíjense ustedes una adaptación para televisión de Betty la Fea, que tiene tanto condicionante de lo que viene a ser pues nuestra colombianada, porque yo no creo que en otros países del mundo el mensajero vaya a tener la connotación que tiene el mensajero Freddy dentro de la obra y la pupuchurra y todas las situaciones. Imagínense poder adaptar ese mismo libreto de Fernando Gaitán a distintas lenguas, entre otras cosas, donde el humor es diferente. Entonces, esos son los rigores que tienen las adaptaciones desde el punto de vista audiovisual, que no le permite a uno ser lo suficientemente fiel con el documento y ni siquiera en las obras de Gabriel García Márquez se ha logrado esto, ni las de José Eustacio Rivera, por ejemplo, La Vorágine, que es una historia de las plantaciones de caucho y una historia de selva colombiana y una historia de una cantidad de negociaciones que se hacen por allá y de subversión y de una cantidad de cosas, uno dice, brutos, esta vorágine que fue llevada
específicamente al cine, no es la misma vorágine de José Eustacio Rivera, por eso en televisión y en cine se toman la molestia de decir que están basados en la historia, pero no lo pueden hacer porque es muy difícil igualar un contexto de escritura con el otro. El olvido que seremos de Faciolince, el olvido que seremos, la película es muy distinta al libro, pero digamos que tiene una temática general. Entonces, pues, digamos como que lo hacemos como por el hecho de ir causando curiosidad en el tema de la lectura y hacer un análisis que nos permita a nosotros decir, bueno, cuando yo me leo un libro o cuando yo veo una película, mi posición es esta. Yo creo que para ustedes empezar a hacer análisis tipo sustrato, tipo semiológico, donde ya alcanzamos a identificar lo que es el signo, el símbolo. Si uno habla, por ejemplo, de significado y significante, en este curso no lo dije, pero el significado que es del que uno parte para poder emitir un concepto. Y entonces, si cada quien identifica una palabra que sea la que mejor representa esa obra en particular. Cuando hicimos la presentación de la metamorfosis, muchos mencionaron el concepto de soledad, ¿sí? Y ayer quedamos, cuando cerramos la clase, ¿cuál sería el término adecuado para una obra como esta? Ahora, ya cuando uno conceptualiza a partir de un término o trata de definir a partir de una palabra todo lo que vio, pues se va uno al significado de la palabra para saber si realmente esta palabra tiene la dimensión para poder denominar a esa obra o a esa película o a esa pieza, digamos un documental o cualquier pieza de carácter audiovisual, si realmente amerita llamar a esa pieza por su nombre. Entonces, pues hay muchas cosas que son para ustedes nuevas y que pienso de forma importante enriquecen desde el punto de vista de la comunicación. Y la observación es diferente. Yo creo que ahora ustedes van a ver, digamos, el cine de una manera distinta. Cuando se trate de un libro, pues van a pensar en esta adaptación al cine y qué se hizo con los libretos. ¿Realmente se parece, no se parece? Si es lo que el autor dijo, si es lo que el autor está planteando, ¿no? El mismo argumento, por ejemplo, del libro y de la película, uno puede llegar a discutirlo. ¿Cuál es el argumento que está presentando ese autor, Susskind? Y pues mirarlo, o sea, ¿por qué razón Susskind escribe de una época en la que normalmente nosotros no estamos como siendo como muy conocedores de una Francia de 1700 y pico? Y en ese momento Francia estaba en una guerra que se llamaba la Guerra de los 7 años, y entonces uno ve ese contexto histórico, ese contexto político, ese contexto social, una sociedad como esa desbaratada realmente y lejos de lo que podría llegar a ser cualquier brote de humanidad. Es como tratar de identificar lo que fue el Renacimiento a partir de las obras de Botticelli, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. ¿Sí recuerdan esa época de la historia? ¿En qué consiste el Renacimiento como tal? Entonces, si lo recuerdan, es que nosotros veníamos de una pérdida de valores del ser como tal, del ser. Y veníamos recuperando lo que era la belleza física y detrás de la belleza física, la belleza moral. El hombre venía en un proceso de reconstrucción. Y entonces ahí, aunque por ejemplo en esa época hay mucha gente que dice, ¿qué tal que ese Miguel Ángel, que ese Botticelli, que ese Da Vinci hubieran tomado la figura femenina o la figura femenina con las características que tenemos ahora? Entonces todos los dibujos y todas las esculturas serían flaquísimas, porque esa es como la tendencia, y en ese momento cerca de la estética
estaba el concepto de las figuras redondeadas, las barrigoncitas de Botticelli son una belleza, pero pues hay que ver el tratamiento de esos pinceles, tratando de simular esas transparencias impresionantes entre velos y resaltando el cuerpo de las personas después de que veníamos de que el ser humano valía nada. Entonces, obvio, los contextos históricos, los momentos históricos, los análisis que trae una obra y como lo decimos acá, la comunicación desde el punto de vista simbólico. Esa simbología viene impresa o viene permeando todo lo que son las artes y dentro de las artes está la escritura. Entonces, pues podemos cambiar un poquito nuestra percepción e identificar, aún respetando cómo es esa posición crítica frente a las distintas obras. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto al libro, algo que se le haya olvidado decir, una palabra con la que quiera definir la obra de Patrick Süskind? ¿No? ¿Todos muditos? Es viernes, ¿no? Profe, pues yo viendo la película, ahí yo vi que la mayoría de la película era narrada. Sí. Era, o sea, entonces yo me preguntaba, esa es la textualidad que decíamos? O sea, donde hablan el autor parece que fuera hablando, ¿sí? Y esperando la reacción del protagonista o del personaje que está ahí participando en esa escena o en esas escenas. Sí, pues Es, es que la narración es un recurso. Entonces, los dos conceptos más importantes que puede haber en una obra de estas es la narración y la descripción. Por eso en la película la descripción se hace mucho a partir del recurso audiovisual, de la iluminación, de la imagen, de esos dientes desbaratados, de esos personajes sucios. Ese bebé del comienzo es una narrativa como tal, ¿no? Digamos que esa narrativa nunca ha cambiado el concepto. Ahorita nosotros, la capacidad discursiva de la gente a partir de redes sociales y a partir de las piezas que vienen de las entidades o vienen de las mismas personas, todas recaen en una narrativa, ¿sí? Esa narrativa es un nivel discursivo. Por ejemplo, en época de protesta, decir numeral nos están matando. Esto que se usó específicamente como un discurso que fortalece muchos procesos desde el punto de vista social y que están fundamentados en lo que es eso, la protesta y la manifestación de la opinión pública para hacerse sentir. Se construye una descripción o una narración y en muchas de las novelas se recurre a un narrador. Entonces, el narrador juega un papel importante desde el tono de la voz, desde el momento en que hace las reflexiones, pero la intertextualidad es la comparación que tú puedes hacer entre la contradicción o entre la afinidad de dos posturas completamente distintas, bien planteadas por el autor o planteadas por ti como lector crítico de una obra. Entonces, como en el caso preciso, por ejemplo, de la metamorfosis, tú encuentras en la metamorfosis que el personaje aún convertido en un bicho, que lo único que se conserva de humano dentro del personaje de Gregorio Samsa es su nombre y su sentir humano, pero él ya físicamente, al cambiar, al tener un cuerpo distinto, no tenía el aparato fonador de un humano. Entonces, la contradicción viene entre los diálogos que están surgiendo a partir del padre, a partir de la mamá, de la hermana, las exigencias del jefe, y él queriendo manifestar cosas, y entonces uno dice, ¿cómo el autor pone a hablar al bicho? Y es evidente que lo deja con un discurso y se narra lo que él quiere decir.
pero resulta que nadie lo estaba escuchando porque en medio de toda su propuesta hay una persona que tiene una imposibilidad infinita de hablar. Por eso es que cuando yo les dije que a mí lo que me produce la obra al comienzo es un sentimiento de frustración, de impotencia y de depresión, viendo a una persona que quiere incorporarse 1000 veces. Yo no sé cuál de los compañeros de ustedes fue que dijo, ese man lo que es un berraco, ese man lo que quería era específicamente seguir intentando levantarse a trabajar cuando aún estaba dando vueltas sobre su caparazón y no podía levantarse porque ya no era el hombre de antes. Entonces, no sé quién fue el que mencionó eso, pero creo que lo oímos en este salón. Entonces, esa comparación de la contradicción o de la afinidad es la intertextualidad a la que se refiere el análisis. Los otros análisis ya son del momento, los análisis son de la biografía, es decir, identificando lo que es el autor versus su mensaje. Pues hay cosas específicas que uno pues obviamente tiene que ver en detalle, pero esa intertextualidad es eso. Cuando el texto te sugiere dos posiciones. Y la forma más clara de decírtelo, una es con la publicidad de lo de Coca-Cola, ¿no? La publicidad de Coca-Cola te envía un mensaje que es absolutamente positivo. Y entonces ese mensaje positivo es, Coca-Cola es la chispa de la vida, Coca-Cola es felicidad, Coca-Cola es un letrero rojo que llama la atención, Coca-Cola son unas burbujas, es un hielo para una temperatura ideal de una gaseosa que además te quita la sed, es una gaseosa que acompaña muchos momentos y otras bebidas, porque hay quienes toman whisky con Coca-Cola, por ejemplo. O se le pone el ron a la Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola es la figura, ay, no, William, el ron con No, Coca-Cola, así. No, con el whisky solo o con hielo, o con pero con hielito. Coca-Cola, uy, No, no. pero yo he visto, no porque le echen la Coca-Cola al whisky, querido William, sino que se sirven un whiskycito y lo bajan con Coca-Cola. O sea, lo sirven en las rocas o lo sirven puro y toman un poquito de Coca-Cola para bajar el impacto del licor. Entonces, pues fíjate que eso viene a partir, digamos, como del gusto, pero nadie te va a plantear una publicidad diciéndote, mira, por favor consume porque es que necesitamos vender, necesitamos mover la marca, necesitamos tomar un posicionamiento diferente ante Pepsi y ante las otras bebidas porque nos está ganando y finalmente reconocemos que no es que sea muy rica, pero si la sirves a una temperatura adecuada, con hielito, la cosa cambia y es muy agradable. Entonces ahí es donde viene el concepto. Tú cuando te vas a tomar una Coca-Cola y eres un bebedor empedernido de este liquidito, yo no es que sea, pero me encanta. Por ejemplo, ahorita mi mamá me regaló un buñuelo para la dieta. Y entonces compramos un buñuelito antes de llegar acá a la casa. A mi hija le encanta el buñuelo y pues mi mamá dijo, no, almorzamos muy temprano. Yo quisiera comerme un buñuelito y paramos en Pampayá, que tiene unos buñuelos deliciosos, y compramos 3. Y entonces yo dije, ¿con qué lo voy a acompañar? Claro, para completar la dieta, o sea, para hacer que el buñuelo sea más dietético, doña Claudia se sirvió una Coca-Cola friecita, que entre otras cosas ya era como el puncho, porque no queda sino el puncho y lo poquito que yo me tomé, entonces ya no tenía gas, guácala. Pero igual, me lo tomé porque estaba frío. Pero entonces, cuando la persona sueña con este líquido, a mí me pasó cuando era muy joven. Yo casi era como medio adicta ahí a la Coca-Cola. Y por las noches yo me despertaba y soñaba con estar abriendo la nevera y encontrar esta botellita que pues por esa época era más o menos de este tamaño. Fue que ya después vino la grandota y la gordota. Y entonces a mí no me importaba así con eso, además que no es verdad, porque son los mitos que le ponen al producto. Yo intenté quitar el óxido con esto y no funciona, intenté quitar el óxido de un borne de batería porque había una batería que estaba aislada
metí la pata porque esa cosa se me locotó más de lo que debía haberlo limpiado. Entonces era agua con bicarbonato, lo que después me dijo mi papá que debía usar para poder mejorar el tema del borde. Pero en fin, todas las historias tienen por detrás como su opositor. Y ahí dentro de ese antagonista del planteamiento de la idea estaría esa intertextualidad. Aldo tiene levantada la mano. Aldo, adelante. Profe, es que yo quería opinar una cosita. Es que en la narrativa hay una cosa que es también la calidad del lenguaje que tenga el lector, o también la cantidad de entendimiento que tenga el lector, porque no siempre el libro, todo el mundo lo percibe al personaje principal, ni a nada de eso. Todo el mundo se identifica con uno diferente, pero es según la percepción y según la situación emocional también que tenga, porque uno se identifica con unos o con otros. Hay veces que le han pasado a usted cosas de las que están sucediendo en el libro y usted puede opinar con sapiencia del tema. Pero yo pienso que eso se va dirigido siempre a lo que uno tenga también, a lo que uno entienda y lo que uno perciba en el libro. Uno siempre se identifica con el mismo personaje. No sé si les pase, pero hay veces uno se identifican con el muchacho y, por ejemplo, hay otros que se identifican con el muerto. Pero ¿qué pasa con el muerto por una gota de su aroma? También perder la vida. También hay muchos que se identifican con diferentes personajes. A eso Claro. le invita a uno estos libros así críticos, a tener sus puntos de vista y a mostrar todas esas realidades dentro de todos los puntos de vista. Así es, así es, así es, así es. Humberto, lo contrario de la intertextualidad es la textualidad, cuando es muy evidente el diálogo entre los hablantes o entre los intervinientes de una obra, entre los distintos personajes. Y la intertextualidad es manejada por el mismo autor. Y pues uno puede llegar a pensar que escribir es fácil. Y no, dentro de estas condiciones de género novela, no es fácil. O sea, hay que tener una preparación para poder manejar ese lenguaje dentro de la categoría de novela. Muchas novelas tienen un narrador y esa es la presencia del narrador en la obra. Quedó como más o menos ampliada la respuesta a tu pregunta. Sí, señora, sí, claro que muy amable. Bueno, ok. Bueno, bien. Quisiera oír a personas que, por ejemplo, bueno, primero voy a preguntar, ¿Miguel Ospina está de cumpleaños hoy? ¿O es una foto que conservamos con tremenda torta que hay ahí? Aún dos profesores le preguntan lo mismo. ¿Sí? Mm. Ah, o sea que nos hace caer a todos ahí como Yo creo que eso es como motivación de él, profe. El abeja cuando al torta panal. como que nos motiva, Necesito un sí. regalo. Claro, hay que saber cuándo cumple Miguel para exigirle que porque de esa torta alcanza para todos, Miguel. ¿Cuándo es el cumpleaños tuyo? Hola, profe, buenas noches. No, yo cumplo el 24 de mayo, profe. Sino Ah, que es de mi papito, el que está ahí en la foto. sí. Entonces, la Ah, conservo por eso. ahí es tu papá. Ok. Sí, ya ahora que lo mencionas en estos cuadritos ahí chiquiticos, uno no alcanza a ver, claro. Es tu papá, claro, me imagino. Muy bien. Bueno, quisiera preguntarle a Yasmín Henao y ahora Yasmín va a decir, ¡oh! A mí, ¿por qué a mí? ¿Cuáles partes identificas tú en esa obra? O sea, identificas capítulos, identificas, claro que yo dejé colgados los documentos y pues ahí están en la plataforma. El libro tiene unas partes. ¿Sabes cuáles son esas partes? ¿O al ver la película identificaste partes dentro de la película? Las del perfume, Sí, señora. sí. Pues digamos, identifique, pues siento que se divide en varias partes, que es el inicio, digamos, cuando comienza la narrativa, como explicando cómo era todo el entorno y cómo era como la ciudad cuando nació Jean, el muchacho, Jean-Baptiste. Jean Bautista. También está después, ya cuando muestra, pues va haciendo como que muestra el crecimiento de él. ¿Mm?
cómo, cómo va sobreviviendo él en la vida tan dura, digamos, que tenía. Ujú. Cómo hizo él para sobrevivir y como dice en la misma película, la narrativa de que él se aferró mucho a la vida. Y ya después cuando él conoció la ciudad, que fue cuando supo que, digamos, como que su propósito, después de conocer el perfume de la muchacha, como su esencia, siento que era yo su aroma personal, Ujú. él vio cuál era su propósito en la vida, que era, pues, él quería capturar el olor de las personas, después, digamos, de las personas y de todo, después incluso de que murieran. Que yo siento que él no, como que no asumió primero, no entendió de que es que era la esencia de la persona y por eso la muchacha perdió el olor al momento de, pues al ratico después de morir. Ok. Después también, sí, pues él ahí fue, pues ya fue cuando fue experimentando y todo. Y fue cuando tuvo como su crisis después de dejar al señor de los perfumes, cuando se Ujú. fue ya para la otra ciudad. Siento que él quería seguir capturando esa esencia, pero también entró como, él quería como descubrir quién era, ya que se dio cuenta de que él no tenía, pues sintió de que él no tenía un olor, ya que uno mismo como que no percibe muy bien el olor de uno. Él sintió que no tenía su olor, entonces quiso como también, siento yo de que estaba buscando como una identidad. Por eso al final creo yo de que él cogió y se aplicó el perfume porque él quería tener como, él buscaba como su identidad y siento yo una aceptación de las demás personas. Ok, Yasmin, gracias. Giovanni levantó la mano, Giovanni. Buenas noches, profe. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo vas? Bien, sí, señorita. Profe, pues yo considero que desde el principio, digamos, como que nos atrapa, digamos, por decirlo así, con el nudo de la obra, dándonos como una idea de la problemática que está reconociendo, ¿sí? O Ujú. sea, que se está viviendo. Luego desde, como decía la compañerita, más, digamos, desde joven, desde niño, ya sabía él que tenía ciertas habilidades, pues que lo hacían diferente al resto. Sí. Asimismo, yo creo que el propósito de él fue, digamos, ir como perfeccionando esa habilidad con el tiempo, como cuando conoció, o sea, como decía la compañera también, como para complementar, cuando conoció a Baldini, que era el señor de los perfumes. No Sí. sé, pues digamos, él quedó como impresionado por la cuestión de la leyenda y él quedó como con esa incógnita de ir ahí descubriendo cuál era la mejor forma para conservar los perfumes. Por eso es que la Sí. compañera donde enfatiza en la parte de que muere la primera persona que era la señorita de los duraznos, las hierbas, creo que era, Ujú. sí, pues que perdían, digamos, su esencia al morir, como pues normalmente sucede, ¿sí? Que pues la gente muere y pues ya pierde como esa vitalidad, como esa esencia. Y pues ya me estoy enredando un poquito, profe, pero el punto, el punto básicamente es que, digamos, el propósito de él fuera de perfeccionar esa parte, era como, ya en la parte final era como sentir como esa aceptación, como ese afecto, porque digamos en ese punto que fue como, digamos, muy bello en cierta manera, que todo el mundo se amaban y todos se querían entre todos, que pues eso es como esa escena fue como muy representativa. Digamos, él como que siente que todo el mundo se puede amar, todo el mundo graba cosas así, pero que digamos él encontraba como ese vacío, pienso yo. Entonces, en ese sentido, pues cuando él volvió a sus raíces, a su lugar de procedencia, pues esa fue como la manera, yo creo que entender, no sé, me corregirán, que digamos sentir como una aceptación o como llenar esa parte como vacía que está en él, no sé, pues eso es lo que yo percibo, ¿no? Qué pena. No, está bien. Bueno, para aclarar, digamos, Profe, las cuatro partes, señor. profe, una cosita es que para cabe anotar que, por ejemplo, también uno puede percibir la parte social de educación que recibió él. Él siempre desde pequeño no tuvo contacto con las personas,
debido al medio en el que creció, él no tuvo contacto con las personas, de interacción, ni de ese tipo de cosas, entonces también eso es lo que hace que él se encierre más en su problema. Él nunca compartió con nadie, él percibía los olores porque sabía que los percibía, pero él lo que quería en sí era que permanecieran los momentos, porque cuando él olía, él percibía un momento bueno para su ser, que era lo que no le pasaba, entonces por eso se fijó tanto en los olores, porque era lo único que él percibía bueno y que lo alimentaba como persona. De resto no tuvo interacción con nadie, por eso de pronto el aspecto psicótico y de psicópata que tenía él, por la falta de comunicación, el tipo de educación que tuvo, el tipo de formación Claro, como persona, sin valores, sin padres, sin nada, entonces él disfrutaba de los olores, entonces por eso es la fijación. claro, claro, así es, así es. William, adelante. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Aldo. Él tuvo un problema psicológico y no es de bebé, sino desde la barriga, porque la mamá decía que la mamá, todos los hijos que ella tuvo, todos nacieron muertos y ella los trataba como marranos en sí, que se cortaba el ombligo y lo botaba al piso y sí, como si nada. ¿Y qué era lo que pasaba? O sea, hay algo raro porque todos los que le hacían medio daño a él o lo vendían o pasaba algo, siempre mataban a la persona, resultaba muerta, la asesinaban, whatever cosas, siempre pasaba algo. Entonces hay como algo como sobrenatural, pero también es una parte psicológica muy, muy grave que se le dio pues a nuestro personaje. Y por eso tuvo como esa parte como de esquizofrenia, o sea, para matar a las mujeres, para capturar su olor, solo para capturar el olor, porque él al inicio cuando contrató a la dama de compañía para sacarle el olor, ella no se dejó y ¿qué inició eso? La muerte. Claro, Entonces yo creo que era como tema psicológico y también de infancia, de todo, o sea, es una película muy buena, pero tiene muchas cosas, muchas, muchas para hablar. sí, es verdad. Nicolás, adelante. Gracias, William, por tus aportes. Hola, profe, buenas noches. Pues complementando lo que dice William, sí es verdad. Por ejemplo, cuando se muere la primera mujer, la primera pues que él logra como captar ese olor que lo atrae, al ver que él no puede capturar el olor después de que ella se muere, lo lleva a él pues a buscar directamente que pueda empezar a estudiar cómo guardar esos olores. Ujú. Entonces, pues digamos que a causa de esa pérdida fue que lo llevó a él directamente a estudiar todo lo que tenía que ver con los perfumes y cómo cautivar la esencia de las personas. Ya después sí tuvo un problema psicológico y empezó pues a matar a la gente, Claro, pero digamos que en sí lo que él quería era no volver a perder ese olor de la persona. claro. Que entre otras cosas ahí hay un análisis bien, bien interesante porque en primera instancia uno podría llegar a decir que él digamos, se ensaña o se obsesiona. Obsesionarse es la palabra ideal. Se obsesiona por el tema de los perfumes, pero el perfume en la gente normalmente lo que hace ver es que la persona le toma afecto al perfume, le toma afecto, lo quiere tener, es algo que es para sí mismo. Y él en su interior, en medio de todo, aborrece el tema de justamente de ese tipo de actitudes, porque él lo que quería realmente no era encontrar el amor, aunque él no tiene amor, porque si hay un ser que fue desprovisto de afecto desde el comienzo, incluso desde el mismo momento en el que él nace, después sigue pues todas las situaciones de su vida donde es concebido pues una persona ahí que trabaja, que tiene marcas en su cuerpo a partir del trabajo, que ha sido considerado casi como un burrito de carga, pero él solamente trata de identificar como odio hacia las personas. Al mismo tiempo, él
digamos, es como el único sentimiento que el pobre pudo haber tenido durante toda la vida, ¿no? Y es sumamente triste porque a todo el mundo, a no ser que sea ese sentimiento como de curiosidad sobre las personas y las cosas, para extraer ese olor, pues él es una persona carente de sentimientos. Entonces es un problema, digamos, emocional muy fuerte que lo lleva a todas estas cosas. En fin, bueno, en el libro nosotros podemos identificar 4 partes. Específicamente la primera parte tiene que ver con lo que es la infancia y la adolescencia de él, de todo el contacto que pudo haber tenido con su, digamos, con su niñera, todo eso. Luego viene en la segunda parte el aprendizaje sobre los perfumes, entonces cuando se une a Baldini y con Baldini empieza a descubrir una actividad completamente diferente, casi desde la alquimia. La tercera parte es donde se hacen evidentes todos los crímenes, incluyendo el de Laura, y de ahí en adelante todo lo que pasa hasta la conclusión final, que es cuando él empieza a identificar que el perfume cumple una función, y es cuando cuando aparece ese primer juicio y donde él a partir del perfume logra evadir ese juicio, y lo que encontramos es el tema de la orgía de estas personas, casi 10.000 personas en una plaza. Luego él se evade y ya viene el desenlace de la obra, y el desenlace de la obra es cuando él se encuentra con personas similares a las que pudo haber conocido cuando él tenía sus primeros años, y es cuando se lo come en vivo y no queda sino la botellita del perfume. Esas son las 4 partes que pudiera llegar a tener a nivel de trabajo el libro de El perfume. ¿Alguien más tiene un comentario con respecto a la obra o a la película como tal? ¿Algo que quieran mencionar, algo que quieran dejar ver? Pues, profe, ahí lo que yo veía es que él de pronto fue como incitado, porque a él, desde cuando estuvo con Baldini, él lo que le decía era que en el momento en que tenían que capturar el aroma, por ejemplo, de las rosas, en el momento antes de que murieran, eh, que él se acordaba de que le narró alguna historia de una tumba en Egipto, y que tenía un aroma muy especial, un perfume, pero que era tan especial porque se capturó como el alma de esa persona, o sea, el momento en que murió, o sea, todo era el momento en que morían las cosas, en que él tenía que capturar ese aroma, el perfume. Entonces, por eso es que creo que él comienza a hacer esto, tenía que pues matar y comenzar a... Y él se da cuenta que no tiene aroma, o sea, esa es una conclusión a la que él llega, y él lo que quiere es precisamente lo que decía antes la compañera, tener una identidad a través de ese aroma. Todos tenían su aroma, pero él no tenía aroma. Por eso él era especial desde pequeño. Sí, es Pienso verdad. que eso es como algo de lo que viene en la película. Sí, es Digamos, crucial. algo que también analizo es que él nunca fue amado y entonces a él nunca le importó haber hecho tanto mal y ser odiado por las personas. O sea, a él solo le interesaba era el aroma que conseguía con cada mujer, así las asesinara, a él nunca le importó eso. No lo vio como a mal, sino él solo quería era sus fragancias. Es correcto. ¿Qué tal un loco así en estos tiempos? Porque ese es Profe, pero mucho es la loco. condición del psicópata. Lo que yo le Sí, decía es la condición del psicópata, no diferenciar bien de lo que está bien de lo que está mal. sí, claro. No tener un parámetro. William, Profe, los hay. O sea, que nosotros no espérame, sepamos, Judy. pero sí los hay. Hay gente que es más, no sé cómo decirlo, o sea, más psicológicamente inestable, porque digamos, noticias, digamos que
los mismos papás secuestran a las hijas y tienen hijos con ellos y todo eso, o sea, eso ya es como aberración, o sea, son cosas muy, que tú dices, uy, que haya una persona, las hay, y hay por Claro. montones, hay personas muy locas, hay personas que se comen la carne humana, el canibalismo, y todavía los hay. Entonces, Así estamos es. Sí, 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 sí. Pues claro, tienen razón. ¿Dónde está Judy? Judy. No, profe, mi aporte era que algo curioso de la película era que cada vez que él terminaba su relación con una persona, casualmente moría. Y no fuera de pronto que él lo causara, sino que las circunstancias se daban para que la persona muriera. Por ejemplo, la señora del orfanato murió degollada. El señor de los perfumes murió porque la casa se le destruyó. Y el señor de las pieles porque se emborrachó y cayó al río. Sí, eso es es una ave negra la para mamá todo por el que... dejarlo abandonado, La mamá por ella también dejarlo, la sí. mataron. Sí, sí, claro. La juzgan, ¿no? La juzgan. Sí, Angélica. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Buenas profe. noches. Bueno, en el principio de la película, pues es que ahí se daba cuenta de que él Te fuiste, Angélica. había sobrevivido en esa etapa, era porque él estaba destinado para vivir muchas cosas, ¿sí? Y uno de los dones que él obtuvo fue la esencia de los olores, o sea, el olfato de él era impresionante. Por eso fue que cuando Se volvió fue ahí. donde el señor de los perfumes, o sea, él sabía el tema de los perfumes sin necesidad de haber estudiado ni nada, solamente con percibir sus olores, sabía cómo construir un solo perfume. Por eso cuando hizo el primer perfume, que el perfume sea perfecto. Eso era lo que él Oh, quería, o sea, ok. que las cosas fueran perfectas. Ya no quedarse con lo simple, sino como con algo más. Ok, gracias, Angélica. Y pues estamos construyendo lo que Ir más allá. dijiste, porque se va y vuelve la señal y entonces estamos tratando de identificar qué estabas diciendo. Gracias, Angélica. Leandro, Ay, qué pena, profe. no, es que qué pena si es el internet, ¿qué hacemos? Hola, profe, buenas noches. Buenas Para noches. todos. Profe, pues otra cosa que podemos agregar es cuando John Baptiste, ¿sí? ¿Era así? John Baptiste, algo así. Jean-Baptiste, sí. Le pide al señor de las esencias, no me acuerdo cómo era que se llamaba, Baldini. Baldiri, que quería captar todos los olores en ese momento, de que quería, él pensaba que podía captar los olores de cualquier tipo de persona y él, como en la mitad de la película, como en el minuto 59, como, bueno, antecitos de la hora, tenía un frasquito gigante, señor, como una olla y quería, ahí metió un gato, metió miles de esencias y ya iba a sacarle el olor de todos, entonces pues ahí fue donde la parte de la película donde no, no sé, no pude como comprender bien por qué quería sacarle un olor a un gato. Porque estaba enloquecido con toda esa excitación de descubrir cosas. Profe, Y era él, un loco. sí, En era pocas un... palabras sí está como mal descuerdado. No, terrible. Ay, Señor Jesucristo. Bueno, Andrés No es que Camilo. estuviera loco, es que él buscaba como el olor perfecto, la esencia perfecta. Sí, Fue sí, lo que sí. a mí me dio a entender la película. Sí, sí, señor, te Él escuchamos. estaba buscando captar el olor, o sea, guardar la fragancia. Por eso se enfermó cuando Giuseppe Baldini le dijo que no podía guardar la fragancia del gato, del cobre, del vidrio. Él se enfermó, él cayó enfermo. Y por eso, o sea, como que el propósito de él era guardar la esencia, digamos, la esencia de la humanidad, de las Sí, mujeres, del vidrio, del cobre. ¿No? correcto.
Lástima que no hubiera un psicólogo acá en el curso, ¿no? Porque eso debe tener su análisis ahí desde el punto de vista de la psicología. Si hay alguien que haya estudiado psicología, ¿no? Es que encontrar el perfil de la matemática mezclado con psicología no creo que mucho, pero bueno. Muy bien. Ahora sí, Andrés Camilo, disculpa, claro que sí. No, Porque tranquila. Bueno, pues así para completar, lo que lo que decían anteriormente mis compañeros como Humberto, Angélica, pues el máximo logro que tenía Baptiste era el de encontrar el perfume o la fragancia de la tumba del faraón, ¿sí? Que era el perfume del amor, la fragancia del amor y otras cosas, no me acuerdo bien el nombre. Ese fue como psicológicamente se le metió el Baldini, por decirlo así, ya que le contó la historia y eso. Entonces ese era como por eso empezó a matar y esas cuestiones, ¿sí? Y como, pues así como un dato curioso, es que el libro está basado, o bueno, se piensa que está basado en la historia de un asesino serial que vivió en España, más o menos Galicia, el cual mataba jovencitas y mataba no solo jovencitas, sino niños también, para quitarles la grasa corporal y hacer jabones y vender envueltos. no, ¿qué tal eso? Sí. La verdad, yo considero que existió porque un perfume, pues no hay mucha diferencia entre un perfume y un jabón, ya que lo que resaltan son las fragancias, entonces eso sería un dato. Un dato Ya. interesante, sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Hay alguien más con comentarios? ¿No? Bueno, entonces ahí ya tenemos la posibilidad de cerrar nuestro segundo libro. Por favor, me avisan cuando estén viendo la presentación, si son tan amables. Profe, una pregunta. Es Señor. que no sé, todavía Ya, no profe. sé si los Gracias. compañeros me pueden tratar de duda. Jean Baptiste, ¿es que se llama? Jean Baptiste. Jean Baptiste. Jean Baptiste, sí. Él, digamos que, bueno, hablando sobre el aspecto físico, él era jorobado y creo que tenía los pies como doblados, profe. No. O sea, con el tiempo se fue poniendo feito porque él, lo que dicen, digamos, cuando estaba pequeño. No, él era un niño muy pálido, era lo que pasaba, era casi que no tenía como vida, pero él, digamos, con el tiempo se fue volviendo feito, pero no tenía defectos físicos. Listo, profe. Digamos que por el contrario, en su adolescencia y todo eso, era un muchacho muy fuerte, porque él estaba acostumbrado a hacer trabajos fuertes. Pero digamos que ahí ese concepto de estética es un concepto de estética que puede surgir también desde el punto de vista del análisis, ¿no? Si es que realmente él era bonito o no era bonito, pero con defecto físico no, yo no lo creo, no lo creo. Pues eso fue lo que yo noté, profe, yo lo noté como jorobado y como que si tuviese un problema, no, pues en los pies, ¿no? Los tenía como doblados. No sé, yo no he... ¿Alguien? Profe, creo Señor. recordar en el libro que él decía que mientras estuvo creciendo, él contrajo el anthrax y por Sí. eso también empeoró su aspecto y también tuvo una deficiencia en una pierna, él no iba bien de la pierna y que andaba jorobado, pero era cosa de él, ¿no? Era como por inseguridad o algo así, pero nada, la joroba no era una deficiencia como tal, solo la pierna. Correcto, sí. Sí, obviamente él le da anthrax y ese es pues lo que le deja, digamos, físicamente, digamos, como un poquito lesionadito, pero sí, no, y no es un aspecto así como relevante en el
tema del personaje, no. No. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dedicarnos un poquito al tema de la comunicación escrita. Y la comunicación escrita es todo esto que nosotros producimos a partir del manejo de una lengua para dejar una reseña mientras hacemos a mano alzada o escribimos a partir de la ayuda de un ordenador. No importa con qué, la característica específica del manejo de lengua escrita es el mismo para cualquier situación. Primero, no está sometida ni a espacio ni a tiempo. ¿Por qué no está sometida a espacio ni a tiempo? Porque cuando el escritor o la persona está haciendo el ejercicio de escribir, escribe y se toma su tiempo. Es decir, tiene la posibilidad de hacer todas las correcciones habidas y por haber para que este texto llegue de forma ideal a su interlocutor o que llegue de forma tranquila como mensaje y toca tener cuidado con la espalda. Entonces, ahí básicamente lo que hay que hacer es pensar que el escritor tiene la posibilidad de madurar su texto. No es fácil sentarse frente a un ordenador y empezar a producir ideas y a escribir. Cuando ya se tiene una experiencia, obviamente el ejercicio de escribir es cada vez más fácil. Entonces, el primer concepto, la comunicación escrita no está sometida ni a espacio ni a tiempo y pasa un tiempecito entre que el receptor de la información, el lector, lee el contenido de mi escrito y que yo tenga acceso a esto. Fíjense ustedes, por ejemplo, con el tema de los libros. Una obra como la de El perfume, que sale en 1985, ni siquiera todavía tenemos la posibilidad de tener contacto con ese texto. Y ya han pasado muchos años y hasta el 2021 es que hacemos para muchos el primer acercamiento con ese texto. Nos pasa también en los diarios cotidianos que uno escribe la noticia, escribe el artículo, escribe en la revista y tiene la posibilidad de madurarlo antes de que sea publicado, pero se toma un tiempecito en llegar a manos del lector. Cuando tengo esa posibilidad de revisar qué ha ocurrido, pues bueno, aumenta la dimensión comunicativa. ¿Y por qué aumenta? Porque tengo la posibilidad de corregir. Entonces, ahí surgen cosas como, por ejemplo, depurar el estilo con el que yo escribo, revisar la complejidad gramatical, identificar qué tipo de composición es la que yo quiero hacer, cómo quiero impactar a mi lector. Y ahí es donde yo pues dejo todas las posibles situaciones que van a ayudar a mi texto a hacer un texto, digamos, como relevante. Entonces, ahí es un espacio para la creación, para la sensibilidad. Cada vez que nosotros escribimos, debemos tener en cuenta unos aspectos que son fundamentales a la hora de escribir. Cuando en una evaluación yo a ustedes les pregunte cuáles son los conceptos que hay que tener en cuenta para escribir, son estos que hay aquí, porque es que normalmente la pregunta puede ser ambivalente y la respondemos de otra manera. No, cuando yo me refiero a qué se necesita para poder escribir, es hacer caso de los siguientes aspectos. Esperanza, levantaste la mano, cuéntame. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Te regresas un momentico a la otra diapositiva, por favor? Claro. Bueno, el primero de los factores es el tema de la claridad. O sea, yo tengo que ser claro en lo que escribo. Es aconsejable que cada vez que nosotros estemos escribiendo, le pidamos el favor a alguien que nos preste atención o que lea específicamente, porque pues cuando uno escribe y lee, la otra persona no tiene como la posibilidad de adentrarse mucho dentro de ese universo de texto escrito. Entonces es preferible dejar que la persona viva la experiencia. Entre otras porque el cerebro de uno se acostumbra a, digamos, como errores, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha llegado una pieza por ahí por WhatsApp
donde en un pequeño texto reemplazan la A por un 4. Y a la final terminan diciéndole a uno, mira, si lo pudiste leer es porque tienes una mente superior. Y uno nota que cuando uno empieza a leer, pues al principio le cuesta trabajo acostumbrarse a ver donde hay un 4, una A, pero después termina poniéndole agilidad a la lectura. Y entonces uno dice, uy, tengo una mente superior. Mentiras, el cerebro de todos es igualito. El cerebro de todos se acostumbra a identificar, por ejemplo, situaciones que son como cíclicas, y cuando yo estoy corrigiendo es preferible que tenga a mi lado a una persona que haga las funciones de corrector. Todos nos preguntamos siempre, oiga, ¿por qué el único error que había en mi informe el jefe lo pilló? Y quedé como la parte norte de las vacas que van para el sur. Yo revisé y revisé y revisé y yo nunca vi ese error, y en cambio mi jefe sí lo pilló de una. ¿Por qué el jefe lo pilla? Primero, pues porque los jefes tienen habilidad para revisar, digamos, documentos, pero ellos no son los creadores de los documentos. Por lo tanto, con una ojeada es fácil identificar, por ejemplo, los errores. Esos errores, cuando yo los veo y trato de corregir, yo puedo pasar 100 veces por encima del error y no me doy cuenta. Y eso que hoy en día los ordenadores tienen la posibilidad de corregir no solamente el esquema sintáctico, la sintaxis de la redacción, la repetición de frases y adicionalmente los errores ortográficos, porque los va señalando. Entonces, antes de entregar algún texto, por favor, utilicen los correctores que puede tener el ordenador para evitar posibles errores. Claro, cuando uno hace el ejercicio y va corrigiendo palabra por palabra, entonces uno también a veces mete la pata y hay nombres donde uno le dice omitir, porque al omitir, pues está evitando que haya un cambio de nombre, ¿no? ¿Perdón? Bájasela. Ah, querido Y Pablo. revuélvelo. Bueno, Ahí. que le hagan caso allá, Pablo, de revolver, revolver, revolver. Perdón, profe. Tranquilo, no hay Profe, problema. ya puedes cambiar, gracias. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces el primer concepto se denomina claridad, y en esa claridad, digamos, los que estamos sujetos a ser los responsables de la construcción de un texto para información, pues es obvio, pero todo aquel que esté comprometido con la construcción de un texto debe ser para ellos evidente que uno tiene que ser claro, no puede ser ambiguo. O sea, podrían ser dos situaciones de carácter antagónico, la claridad y la ambigüedad, pero igual la ambigüedad está considerada dentro de las condiciones a tener en cuenta. La otra circunstancia es la de la concisión, y la concisión es utilizar las palabras justas. Por eso nosotros estamos permanentemente buscando qué quieren decir las palabras, cuál es el significado que existe en la RAE para nuestra lengua castellana, que es la Real Academia Española de la Lengua, y esa academia pues nos identifica el origen de la palabra, si se puede usar, si no se puede usar, si es un anglicismo, si es una palabra que, por ejemplo, pudimos haber adoptado. Nuestra lengua es rica en lenguaje, mucha, y por eso es que las mismas palabras no se pueden utilizar en todas las circunstancias. Cuando yo empecé a estudiar comunicación social y periodismo en el externado, tuve una clase de redacción con un viejito que ya falleció, era el profesor Abella. Y el profesor Abella un día hace una pregunta y dice, bueno, curso, ¿hay más palabras que cosas o más cosas que palabras? Y les hago yo la misma pregunta. ¿Hay más palabras que cosas o más cosas que palabras? ¿Qué podrían decir ustedes? Más palabras. Hay más Más palabras que cosas. Hay más palabras. Yo creo que. Hay más cosas que palabras. que cosas. No, profe, hay más cosas que palabras. Profe, yo creería que las palabras. dos, porque si hay una cosa, eso conlleva una palabra, ¿no? Profe, hay más palabras que cosas, porque los sinónimos, no, eso, se puede decir una cosa de maneras. Así como Orlando contestó, contesté yo. Y me pusieron uno. Y yo dije, ¿cómo así?
Y yo le dije, profesor, es que hay sinónimos y que hay antónimos. Por Perdón, lo... profe. Señora. Orlando, ya sabes tu nota. No, ni más faltaba, estoy contando aquí una anécdota. Y entonces yo le dije, mira, profesora Bella, no puedo tener uno, porque es que así como con mi compañero Orlando, yo pienso que hay sinónimos y antónimos. Y me dijo, ¿usted se quiere ganar otro uno? Le dije, no, deje así, más bien explique. Específicamente, cuando uno mira el concepto de una palabra, la palabra no tiene siempre la misma utilización. O sea que las palabras de nuestra lengua castellana, y seguramente puede pasar en muchas otras lenguas, cada palabra está hecha o concebida para una situación en particular. Fíjense que nada más en el concepto de estimar, querer, amar, adorar, idolatrar, todos están relacionados a un afecto en particular, pero la misma palabra no la puedo emplear en todas las condiciones. Entonces, si yo estimo, tengo a la persona ahí como medio lejana, como les decía yo, así como en el fútbol, si me estima, a los 10, papá. Y bueno, es una cercanía que uno tiene, sí, he tenido uno que otro encuentro o una que otra relación con esta persona, pues me cae bien y la estimo, pues no me ha hecho nada malo, tampoco ha construido una relación conmigo. Cuando ya uno identifica el querer, que entre otras cosas ya desde el punto de vista del apego, es como la canción de los años 80 de Trigo Limpio, te quiero para mí, tan solo para mí, es una situación de carácter posesivo. El amar implica una entrega completamente diferente, una situación donde yo sé que tengo un afecto muy especial por la otra persona, pero ahí sí es cierto, como en la preeminencia del amor, entrego sin reservas, no lo hago por estar recibiendo. Ya te doy la palabra, Aldo. Y cuando entro en el plano de la adoración, pues el concepto iría más bien específicamente hacia las situaciones de deidades religiosas. Y entonces ninguna de las palabras se puede usar en la misma condición. Aldo, adelante. Profe, que también eso tiene que ver directamente con la abundancia del léxico y los sinónimos de las palabras. Muchas veces también son palabras mal expresadas y no identifican de todas maneras el sentimiento, porque la persona que la persona que la está transmitiendo no tiene acertado el sentimiento. Entonces muchas veces alguien que lo estima o lo quiere a uno, en caso de un amigo o algo así, le dicen a uno que lo quieren pero no es exactamente el sentimiento. Es para mostrar un tipo de afecto, pero si no tienen la palabra clara y concreta, pues lo van a expresar de manera incorrecta. Exactamente, pues sí, ese sería un principio. Pero es decir, incluso cuando uno busca en el diccionario de antónimos o de sinónimos la palabra, le dan a uno los usos de las palabras y le dicen como adverbio, como sujeto, como todo, y le dan a uno la utilización. Esa es la categoría que tiene cada una de las palabras. Entonces, hay que utilizar las palabras justas buscando concisión. Y hay que tener mucho cuidado en la terminología de carácter técnico, porque esa terminología de carácter técnico termina cansando al lector y de pronto uno peca por no ser conciso, es decir, porque mi lenguaje, como el que podrían tener los abogados, lo que podrían tener los médicos, ciertas profesiones que tienen un lenguaje técnico específico, no todo el mundo conoce el verdadero significado de esos conceptos utilizados en terminología de carácter técnico. Existe otro aspecto y es el de verdad. La verdad y la veracidad son distintas desde el punto de vista de la comunicación. La verdad es como el concepto que yo planteo, lo que digo. Y la veracidad es lo que hay de fondo desde el punto de vista del sentimiento. Una cosa es que yo puedo decir que la silla que tengo enfrente a mí en este momento es amarilla porque he identificado dentro de mi acuerdo
con el mundo, que ese color es el amarillo y que es una silla, y eso es verdad para lo que se dice, pero yo no puedo, digamos, universalizar el concepto de veracidad para el cómo se dice, porque para mí la silla puede ser cómoda, pero para otros muy incómoda. De hecho, cuando uno va a un almacén de muebles y uno está buscando las sillas de su comedor, todo el mundo intenta buscar una silla en particular y esa silla en particular dice, no, es que aquí sí está chévere, aquí sí provoca pues como sentarse a la mesa y compartir con la familia. Hay sillas que son muy despedidoras, ¿no? Hay lugares, restaurantes donde le ponen a uno unas sillas que no son de esas de quedarse horas enteras conversando. Mientras más incómoda, mejor, porque la gente va a rotar mucho más rápido. Entonces, la condición de la silla, pues podría permitirnos a nosotros manejar el concepto de entre el tema de verosimilitud, verdad y veracidad. Verosimilitud, desde el punto de vista de la construcción de texto, implica transmitir información de forma creíble, por muy increíble que sea el hecho. Y en el caso de nuestros libros, de la literatura, de todo lo que nos encontramos, justamente los autores se debaten la vida tratando de describir a las situaciones para que realmente lleguen al lector desde un parámetro de verdad. Se necesita, por ejemplo, cuando uno juega con la épica o cuando uno juega con fantasías, cuando uno juega con otro tipo de condiciones, lo que pudo haber sido Julio Verne hace muchísimos años. Julio Verne es considerado un visionario porque ese viaje al centro de la Tierra o esas situaciones específicas que él planteó desde la creación de muchos elementos y de muchas cosas, pues finalmente uno dice, oiga, esto sí definitivamente como que se estaba anticipando al tiempo. No sé si alguien leyó un libro que se llama 1984 de Orwell. ¿Alguien ha leído ese libro? ¿No? Bueno, Orwell escribe un libro que se llama 1984 y ahí menciona un aparateje. Se trata de una sociedad que es más o menos como controlada y que se necesitaba controlar a partir de una serie de elementos que en 1984, pues para la época en que se escribe el libro, los elementos no aparecían, no estaban. Por ejemplo, el libro hace referencia al habla escribe. Y el habla escribe es más o menos como el WhatsApp de hoy. Es más o menos como el WhatsApp de hoy. Unas cámaras de CCTV que pueden ser hoy las de control de espacio, las cámaras de seguridad. En esa época no había ese tipo de desarrollos tecnológicos y el libro sí lo menciona y lo plantea desde antes. Eso le ha pasado a muchos escritores que han imaginado, que han escrito acerca de cosas y después terminan siendo reales. Ahora, las situaciones, la misma personalidad, nosotros decimos hoy en día, Giovanni me decía, psicópatas como Jean-Baptiste, debe haber muchos, pero muchos. Claro, hay muchos, pero para la época en que fue, digamos, escrito el libro, yo creo que no había tanto, no sé, pues obviamente se estaban basando, señor. Entonces no identificaban el problema, no habían estudios tan profundos sobre como Freud sobre el comportamiento del hombre, no sabían que en sí eso sí es un problema físico, eso es mental. No era como tan elaborado el Sí, Bueno, no estaba tan psicópata. referenciado como un problema, como una enfermedad. Claro, como lo de ahora, o sea, es que es complejo. Si alguien tiene algún problema, pues lo definen como psicópata o como no, pero es porque tiene algún tipo de problema. No porque no sepan qué es. El hombre era maltratado, era porque nunca hizo parte de ningún lado. Entonces, no sabían qué es lo que tenía, era una condición psicótica, ¿no? Que no diferenciaba una cosa de la otra. Sí. También podría ser como falencias que se tienen en la vida. Las raíces, los sentimientos, el amor que se sienta en la infancia
forma lo que somos, ¿no? Ujú, La sí, educación, el respeto, el sentirse parte de algo es lo que nos da como las bases, las pautas para ser y formar, ¿no? Como tratamos a las demás personas tiene mucho que ver con eso. sí, correcto. Es decir, siempre que exista, digamos, un desafío para el escritor, cuando se trata de los escritos nuestros, ¿no? Cuando se trata de los escritos que no corresponden a profesionales, pues por lo menos uno tiene que tratar de identificar que existe verdad para lo que se dice, ¿sí? Y dentro de eso hay una completa autenticidad y es no solamente en la referencia de lo que estoy diciendo, sin exagerar, sin desvirtuar la realidad, sino que de alguna manera, pues obviamente tengo responsabilidad con las personas de transmitir la información tal cual como es, no irla agrandando. Aún exista, por ejemplo, incredulidad o que las situaciones sean de carácter increíble. La otra situación es evitar la ambigüedad, o es o no es. Cuando uno dice, la verdad, yo la tengo que plantear tal cual como son las cosas, tal cual como me encontré la situación, tal cual como la refieren, tal cual como la dicen, tal cual como la narran. Dentro de mi texto, si hay ambigüedad, es decir, porque hay posturas de varias personas frente a la misma situación, pues obviamente debo aclarar en el mismo sentido que son distintas personas las que están planteando su opinión y eso puede ser para el lector una condición de ambigüedad, pero una ambigüedad, uy, yo vi un gato por aquí, una ambigüedad controlada en la medida en que tengo la posibilidad de evidenciar que son personas las que están planteando su forma de ver la vida y las cosas. Pero cuando nosotros decimos evitar la ambigüedad es no caer en una situación que no es clara para el lector. O soy o no soy, o es o no es, pero no generar dentro del texto la posición, digo yo, como del chavo, pero sí te digo, pero no te digo, pero fíjate que sí, pero que no. No, esas cosas se las dejamos al chavo y nosotros tenemos que escribir muy, muy claro. Eso, la ambigüedad no lleva, digamos, como a un buen desenlace después de haber entregado un texto. El tema de la densidad relacionado específicamente con lo pesado que puede llegar a convertirse un tema en particular cuando abuso del tecnicismo, cuando abuso de situaciones que no son de manejo general para todo el mundo, ¿no? Los otros aspectos tienen que ver, por ejemplo, con la sencillez y la sencillez dice sin ser vulgar y cuando se habla de estas características del texto escrito, la vulgaridad no corresponde a palabras de grueso calibre. La vulgaridad corresponde al lenguaje de la calle. Claro que el lenguaje de la calle puede ser usado dependiendo del contexto de la información, dependiendo del contexto del artículo. Fíjense que Mario Mendoza en sus libros, en muchas oportunidades que está contando que el acontecer oscuro y por allá del bar y de la situación, digamos, donde se acoge la vida criminal de Bogotá y de otros lugares similares, pues obviamente el lenguaje no va a ser el más erudito posible. Son los personajes los que de alguna forma le dan un realismo a partir de su forma de hablar. Fíjense, Profe, señor. una pregunta, qué pena. Pregunta. Eso refiere también en los modismos y en el tono y en el contexto de la expresión cuando se está viendo, por ejemplo, la persona, porque una palabra puede ser usada para bien o para mal, ¿no? Y puede ser una palabra buena. Y se la están diciendo, como por ejemplo en la jerga que se utiliza en la calle, que están hablando dos amigos y que siempre utilizan la muletilla de marica tal cosa, marica tal cosa. Entonces, también es como el tono y el modismo y la jerga que se esté usando en el momento, el lugar, ¿no? Sí, bueno, yo he podido identificar que
eso que tú estás diciendo, que se ha convertido en el lenguaje cotidiano, antes era solamente masculino, hoy en día también es femenino. Es que nosotros hemos perdido recursividad en el manejo idiomático. Y esa palabra, marica, reúne muchas cosas. Y es un trato que si lo hubiéramos visto antes era agresivo. Hoy en día tiene una connotación distinta y es de cercanía. O sea, el marica es mi amigo. Ahora, si desagregamos la palabra y buscamos el significado de marica, aprovechemos y buscamos el significado de alguien que me ayude con San Google a identificar la palabra como tal. ¿Qué traduce? Es que homosexual es el que se acuesta con otro hombre, pero marica es el que prestador Pero ¿qué dice el diccionario acerca del término? Profe, lo que me aparece dice marica o mariquita, es una palabra despectiva que se usa como si fuera un insulto. Se utiliza para referirse a que una persona es afeminada, algo que es afeminado, como presentar rasgos o comportamientos típicos de las mujeres. Correcto. Profe, yo tengo otro significado. A ver, Alison. Dice, en la actualidad los menores de 40 años le dan a este término múltiples significados. Puede ser sujeto o adjetivo. Puede reemplazar el nombre de la persona o, de acuerdo con la frase, puede utilizarse como expresión de cariño o también dependiendo del tono de voz y de cómo se acentúe la palabra, puede tener un significado peyorativo. No sé qué rayos es eso. Peyorativo es discriminación, es discriminatorio. Ajá. Sí, dice tonto, estúpido, pelotudo. Bueno, Ajá. como un insulto. Pero sí tiene que ver también con el tono y como con el contexto del lugar también, ¿no? Del momento. Claro, es que el problema es que las expresiones depende de la utilización de la palabra y el contexto en el que vaya la palabra. Por eso les digo que antes el concepto de pronto puede haber sido el que planteó Aldo, pero resulta que la cosa ha cambiado y ahora el marica es mi amigo, o sea, marica es una persona que yo tengo muy cercana. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en las reacciones de los profesores. Por ejemplo, el profe César los oye a ustedes conversando y ahí en medio de la cafetería y los oye, pero marica, tal cosa. Y él se voltea y va diciendo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que estoy oyendo? Pero fíjense en la edad que tiene el profe César. Si hay otro profe de pronto como más joven, como no le estoy diciendo al profe César, me estoy metiendo en problemas, no le estoy diciendo al profe César que sea pues mayor ni entrado en años, claro, nosotros sabemos los años que tenemos, pero conceptualmente en la palabra ha cambiado la utilización. Entonces, ahorita vamos a buscar, por ejemplo, el término de parce, para que me ayuden a buscarlo, porque es que el parce es una acepción que ha evolucionado y que además ha adoptado el colombiano, que el origen está en la palabra parcero. Es más, hay una canción, yo no sé si ustedes se acuerdan, si han oído o han escuchado que había una compositora argentina, cantautora, Mercedes Sosa. Y Mercedes Sosa cantaba una canción que además era muy, muy popular entre los grupos de música de folclore argentino, que se llamaba Canción con Todos. Y Canción con Todos, surge esa canción, por ejemplo, hacia los años 70, donde está todo ese drama en Argentina, empiezan los gobiernos militares, empieza a aparecer el gobierno de Videla, esa persona que escribe la canción hace un poema antes y recoge los saludos del parcero y del aparcero, que es la persona que viene como del campo y que está en distintos lugares, en Chile, en Argentina, en Colombia. Entonces dice, mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarada, compañero, mi pata, mi hijito paisano, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas desde cualquier punto de América Latina, indo-blanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Yo no coloreé mi continente,
ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú o rojo a Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Bueno, de ahí en adelante es que no me acuerdo más. Y entonces empieza la canción de Canción con Todos, y es una canción de unidad latinoamericana en torno a muchos sentimientos que hay de unidad. Empieza pues para todos una situación muy caótica, que es en cada uno de los países tener una guerrilla. Colombia tenía lo suyo, Perú tenía el Sendero Luminoso, Argentina tenía la opresión del gobierno militar, tenía los jóvenes de la Noche de los Lápices, ¿recuerdan eso? Esos jóvenes que son jóvenes que desaparecieron, jóvenes que no solamente son las que reclaman las madres de la Plaza de Mayo, porque nunca supieron qué pasó con ellos. Entonces ahí hay embebido dentro de todo ese discurso una situación muy de carácter social que evidencia en la utilización de la palabra una condición específica. Entonces, si alguien ya encontró el origen de parcero, hagámosle el análisis a parce. Busquemos parce. Profe, yo encontré una definición. Señora Brian. Sí. Espérate, la leo. Dice, parce es un comportamiento, acortamiento de parcero, que significa básicamente amigo en el español colombiano, y la palabra, cuanto a varios de sus derivados, logró ocupar un papel preponderante en el vocabulario local. Es lo que dice. Correcto. ¿Quién más encontró algo más? Había una chica que dijo, profe. ¿Lady? ¿O quién era? ¿Quién tenía algo de parce? Yo, profe, Jamie. Ay, Jamie. Pues yo estaba buscando, era aquí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sí. Y pues obviamente parcero me dice que no existe esa palabra. Y el parce dice que viene del latín parce, segunda persona, el singular del imperativo parcere, perdonar. Y hay como dos significados que le da, y uno dice cédula, que por premio daban los maestros de gramática a sus discípulos y les servía de absolución para alguna falta ulterior. Y segundo dice que es una oración ritual correspondiente a la primera de las lecciones de Job, que se cantaba en el oficio de difuntos y comenzaba con esta palabra. Parce. ¿Ese parce es con C o con S? Con C de casa. Ok. Bien, y fíjate que tiene otro significado completamente distinto. Jonathan. Profe, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo, profe. El término parcero procede del portugués. Traducido es parceiro. Traduce compañero, socio, pareja, asociado, colega, acompañante, cómplice. Correcto. Ahora pongamos en ese motor de búsqueda parcero Colombia Medellín. Profe, yo encontré algo referido a eso. Dale, Lady. Mira, dice, en Colombia la palabra parcero es sinónimo de amigo. Parcero, parce, parcerito, parcerazo es de estas versiones una de las palabras más usada por los colombianos, especialmente en los paisas, para referirse a sus amigos. Correcto. ¿Cuándo empieza a utilizarse esa palabra? Esa palabra surge mucho, o sea, surge en Medellín, en el territorio comunas de Medellín, y se hace muy popular en Caldas también, ¿sí? Y en el eje cafetero, y hay una parte del valle también que utiliza la palabra parce. Y después empieza una utilización de ese concepto ligado a una condición, digamos, como social vinculada al narcotráfico. Nosotros que hemos sido expertos en series de televisión y en películas que han explotado muchísimo esa temática, a mí realmente me tiene hasta las cejas ese tema de... ¿Perdón, Ivette? Ah, creo que se le abrió el micrófono. Esperanza, adelante. Profe, ¿me permites leer lo que encontré?
Sí, de señora, la palabra. claro. Sí. Bueno, dice, según investigaciones lingüísticas, la palabra fue traída a Medellín, capital de la provincia colombiana Antioquia y segunda ciudad más importante del país, en la década de 1980. Muchos de los jóvenes de los sectores marginales y populares de Medellín y de su área metropolitana se fueron a trabajar en las cocinas del narcotráfico, en la frontera entre Colombia y Brasil. Le cuenta BBC Mundo la profesora de filología Luz Estela Castañeda. Entonces trajeron la palabra españolizándola, parcero, pasó a ser parcero, añade Castañeda, que encabezó la investigación sobre el parlache, un dialecto que incluye a parcero entre otras 2.600 palabras. Y parcero no es solo una de ellas de las que se derivó. Ahí hay como un apunte que dice, ¿qué es lo corroncho? El controvertido, término que pasó de ser despectivo a ser reivindicado como la definición de un colombiano amigable, chévere y orgulloso de su tradición. Ok, gracias, Esperanza. Justamente esto era lo que estaba empezando a contar. Juliet, adelante. Uy, me estoy quedando disfónica, ¿qué es eso? Profe, pues hablando de lo referente, digamos, a la televisión, pienso que la televisión en parte fue como un influyente negativo para que se dañara como el idioma o como resultaran estas palabras que no son apropiadas, pues digamos, si son como una especie de modismo, no sé si está correcta la referencia. Sí. Y entonces, por lo menos, cuando salió, no sé si tú te acuerdas, hace unos, no sé, como 15 años, sino los que es más, eso de Pandillas, Guerra y Paz. Entonces aquí también se vino, aquí en Bogotá también se vino otra serie de palabras pues relacionadas a eso. Así es. La televisión ha ayudado a degenerar un poquito la lengua. ¿Quién dijo profe por allá? ¿Pablo? No. Aldo. Profe, eso hace referencia a la jerga, ¿cierto? Sí, pues la jerga específicamente es cuando yo utilizo un lenguaje, sí, pero sí, obviamente tiene que ver con la jerga. La jerga es cuando yo a las cosas le pongo un nombre diferente, ¿sí? Por ejemplo, para decir sí, no digo sí, sino digo sisas. Que el sisas es el compañero del parce. Sisas, por ejemplo. El matar a una persona es le doy piso. Esa es una jerga. O sea, paralelo a lo que quiere decir esa palabra, adopto como una especie de sublengua y en esa sublengua hay una connotación específica de significado y en ese significado pues va implícito el manejo como de una condición especial. Nosotros pues... yo no sé, lo que les estaba contando es que a mí me tienen aburrida las novelas sin tetas, no hay paraíso, El Capo, Las muñecas de la mafia, donde definitivamente tenemos que hablar así a lo ñero ñero. Y una cosa es lo ñero y otro es el tema de las calles. Ese tema de calle vinculada como a ese negocio ilícito del narcotráfico. Y esa condición trae específicamente una forma de hablar, ¿no? Trae una forma de hablar. Es algo bien significativo dentro de todo esto. Entonces, el parce lo adoptamos nosotros, le damos un significado nosotros, si volvemos al marica, el marica se ha convertido en un comodín y la cosa es que marica lo usamos para todo, entonces el marica es de caucho, el marica está como concepción de conector entre todas las frases y nosotros no le decimos al amigo Brian, Brian tal cosa, no, es marica, marica, marica y marica. Y reemplazamos todo con marica.
pero no lo decimos en la connotación que había antes, sino que lo volvimos un comodín. Esas son evoluciones de lengua que uno tiene que mirar, digamos que esos análisis de semiología, es la presencia del signo en la sociedad. La palabra como tal es un signo lingüístico que tiene adicionalmente a partir, una cosa es el significado, ¿sí? El significado, no sé si ya lo había mencionado acá, el significado es la definición que aparece en el diccionario y el significante es lo que para mí significa esa situación. No es lo mismo decir hambre cuando yo no la he sentido. Es decir, no puedo hablar del hambre cuando no la he sentido. No puedo hablar de pobreza cuando no la he tenido. No puedo hablar de riqueza cuando no la he tenido. No puedo hablar de tantas cosas. Entonces, para cada persona, cada palabra tiene un significante. Ahí es donde aparece el signo, no solamente el signo lingüístico, sino el signo en representación de la cosa. Entonces, no me quiero meter en esas honduras porque ese es un tema específico de comunicación, pero sí sabemos que nosotros hablamos no en lenguaje metafórico, pero sí dentro de un lenguaje simbólico. Y como les digo, si el marica antes era despectivo, hoy el marica tiene mucho afecto de por medio. Yo a cualquiera no le voy a decir marica. Yo le digo marica, bueno, yo no lo digo. Y hoy lo he dicho como 457 veces. No está dentro de mi léxico y, por ejemplo, mi hija, que claro, ella se deja, ella es decentísima en esta casa. Ella no dice media palabra extraña y se junta con las amigas y se las sabe todas. Y yo digo, uy, le voy a lavar los dientes con jabón a ver si se mejora. Pero no, ya está muy grande para eso. Y pues ustedes verán todos los procesos, los que tienen, no sé si aquí en el curso hay gente que tenga hijos, por ejemplo, que ya tenga hijos grandes y que vea cómo es ese comportamiento del manejo de lengua. ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿No? Bueno, por allá pasó una flota Copetrán. Bueno, para terminar entonces el concepto de este teórico de qué tener en cuenta en la construcción de texto, entonces el lenguaje sencillo sin llegar a lo vulgar, y lo vulgar específicamente no es el lenguaje de la calle, es el lenguaje de la calle, no el que incluye palabras de grueso calibre. Claro que sí, se acerca Vale y me dice, estás diciendo muchas groserías. Es que estamos justamente en el análisis de eso. Creo que está totalmente aterrada de lo que estoy diciendo. El otro concepto sería la naturalidad, que hay que expresar las cosas con naturalidad. El uso de conectores es importantísimo para cumplir una serie de, digamos, normas gramaticales de conexión adecuadas en el concepto de construcción de texto. Y por último, el tema del interés humano. Siempre tenemos que pensar en que lo que escribamos tenga interés para alguien, tenga la satisfacción de haber podido leer sobre algo que puede generar una discusión, puede generar una crítica, discusión en el buen sentido de la palabra, es decir, el cotejo de distintas posturas donde hay un enriquecimiento de todas las personas. ¿Alguna pregunta con respecto a estos aspectos para tener en cuenta en el proceso de construcción de texto? ¿No? Quedaron como aburridos, ¿no? Bueno, entonces, con el favor de Dios, nos vemos mañana. Nos encontramos mañana en la C de León. Esa C de León es en la carrera séptima. Está primero la casa de ladrillo, que es la CD2. Posterior a ella está el edificio de Fogafín. Y hacia el sur, la siguiente casa es la que corresponde específicamente a la sede de laboratorios. Y esa es la que nosotros llamamos la sede del León. Yo nunca le vi el León, pero la llamaron así. Pablo, adelante. Una preguntita, ¿a qué horas es que inicia la clase? A las 9, a las 9.
Vale, gracias, profe. Ojalá las niñas no lleven tacones. Ojalá nos podamos sentar cómodamente en el suelo. Vamos a jugar. Vamos a hacer una cantidad de ejercicios, cosas. Entonces necesitamos un poquito de holgura y de movimiento. Andrés. Profe, qué pena. ¿Hay que llevar algo para escribir, cuaderno, algo? No, es más vivencial que cualquier cosa. Ah, listo, vale, gracias. Ok, Llevar plata para que gaste. ¿No va? No, mentiras. No, eso les digo casi. Listo, profe, gracias. No, señor. Kimberly. ¿Aquí hay parqueadero cerca? No. Pues es decir, en la parte de atrás de la sede 2, no sé si Héctor, el que está cuidando, vaya mañana. De pronto va mañana porque como ahí también parquean los niños del CESA, entonces a ellos no les basta su parqueadero, sino que también se toman toda la calle y nosotros otro pedacito de la calle. Entonces muy probablemente detrás de la sede 2 hay cómo parquear. Justo enfrente, ustedes conocen la universidad, justo enfrente de la sede veterinaria. Ahí hay como una pequeña bahía y si hay quien cuide sobre la carrera, seguramente va a haber posibilidad de parquear. Gracias. Bueno, Diana. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, Diana, cuenta. Profe, una preguntita. ¿Tiene algún tipo de asistencia mañana? Que si ¿Lo vas a marcar como asistencia? No. Ok. Vale, gracias, profe. Ningún profesor en universitaria puede identificar el día sábado como asistencia calificable. Si una vez se los digo, ninguna clase que se dé en sábado tiene una asistencia que sea calificable. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos de lunes a viernes. Lo que es el día sábado se considera voluntario. Entonces, que un profesor lo vaya a descabezar a uno porque fue en sábado la actividad. Sí, pues obviamente los profesores tienen muchos recursos, ¿no? No me sigo metiendo en problemas. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces los monitores, señor, cuenta. ¿Es obligatorio la asistencia el día de mañana? No, no es obligatoria. Es lo que acabo de decir, que no es obligatorio. Okay. ¿Que va a enriquecer? Sí, y que pues espero que sea una actividad enriquecedora, donde estemos tranquilos y donde podamos jugar y donde podamos hacer cosas que uno haya limitado que la clase la tiene que grabar. Es como difícil, ¿no? Entonces, bueno, bien, entonces descansen, que les vaya bonito. Listo, profe. Gracias, Gracias, muy profe. amable. Gracias, profe. Gracias, profe. Descansen. Nos vemos Mañana, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Gracias. Señor, Buen fin de semana. feliz fin de semana. ¿Hoy quién iba a decir algo, profe? Gracias, profe, que estés bien. Chao. Profe, Señora, qué pena. tranquila. Es que yo pues tengo una cita médica, pero yo llegaría por ahí 15